Bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Mario Miller, alguien a quien no conozco personalmente, pero a raíz de un comentario que me hizo en alguno de los vídeos del canal, bajo el nombre del consultor PM, pues indagué un poco quién estaba por detrás del consultor PM y di con Mario. Y como sobre el módulo de PM pues no había hablado con nadie, contacté con Mario y aquí estamos. Además, él está en Colombia, por lo que podemos contar también con su visión de cómo está SAP por esas latitudes, aunque ya he hablado con gente de otros países. Como sabéis, yo estoy ubicado en España y si mi memoria no falla, he hablado con gente de Brasil, de Chile, de Perú, México, Argentina, Uruguay, Colombia también, incluso con algún alemán, pero que está afincado desde hace años en España, con lo cual ese como que no cuento, le cuento casi más como español. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Quién es Mario? Cuéntanos. Antonio, pues, muchas gracias. Encantado de estar en su canal, en su podcast. Siempre un admirador de todo su contenido. Siempre, como en varios programas he visto, también soy un admirador, no sé si número uno, pero lo miro desde aquel primer capítulo, desde aquel primer capítulo con Javier Martínez Solera, cuando Sí. aquel primer capítulo, interesante. Y la verdad es que después de ver, no perderme prácticamente todos los capítulos, jamás pensé, bueno, que por el mundo hubiera tanta gente apasionada por los temas de SAP, ¿no? Y tan adictos a estos retos técnicos y funcionales al que nos sometemos en el universo SAP y pues con todas las soluciones de negocio. Respecto a mí, soy un ingeniero industrial de profesión. Salí de mi Ujú, ciudad de nacimiento llamado Arauca. Queda más o menos a unos 400 kilómetros de la capital, Bogotá. Y ujú. con el tiempo llegué a Bogotá y me encontré buscando oportunidades, me encontré con el mundo SAP, ¿sí? Mi experiencia laboral comenzó más o menos por ahí a los 19, 20 años. Ujú, Empecé en una planta de alimentos, he tenido la fortuna de pasar por el sector eléctrico, también he estado en el sector del gas, en el sector del petróleo y ahora mismo estoy en el sector del cemento, atendiendo ujú. soporte, dando consultoría en SAP, haciendo algunas cositas de PS, Sí. haciendo otros pinitos de SD y estamos atiendo específicamente la parte de Norteamérica, eh, Ujú. el soporte en P para Estados Unidos y Canadá, que es donde la compañía tiene operación fuerte. Y bueno, también voy a comentar un hecho de que antes de tener toda esta experiencia industrial, de iniciar esta vida laboral, estuve trabajando en un cibercafé desde algo de muy joven, Sí. donde esto lo comento porque realmente este pequeño detalle fue el que influyó más adelante para poder ingresar al mundo SAP. Ah, sí, sí, sí. Pues, ¿y cómo ingresaste? Porque decías que estudiaste ingeniería industrial, has trabajado en empresas de distintos sectores, pero desde el principio ¿te encontraste con SAP o cómo te encontraste con SAP? Cuéntanos. Bueno, realmente lo conocí por allá en el 2011 y desde Ujú. entonces he tenido la fortuna de pasar hasta el día de hoy por muchos roles. Hablo todos los roles que tiene el módulo. Empecé Sí, como un usuario final, sí. Luego pasé ya a hacer prácticamente actividades como notificaciones, lo básico que se hace como usuario final, sí. notificaciones de las órdenes, documentar los avisos para los temas de las fallas dentro del módulo. Ujú. Y tiempo después, cuando vi que tenía ya como algunas bases sólidas, pasé como key user, en donde la responsabilidad es un poquito más alta. La verdad es un Ujú. poquito ya se enfrenta uno a otros retos como solución de problemas de integración con los otros módulos. Al Sí. principio muy duro, al principio Sí. tanta información, Los tanta principios son duros siempre. leer muchísimo. No entendía, tenía muchos conceptos que los centros de emplazamiento, que los activos fijos. Cuando uno empieza a mirar como esta parte de la integración con los otros módulos, empiezan a aparecer conceptos que la verdad muy duro al principio. Pero bueno, ya Sí, con sí. el tiempo, pues aprendí por lo menos a crearlos, a manejar y administrar los temas de datos maestros, crear equipos, crear ubicaciones. eh, Manejé también administrando toda la gestión mantenimiento, en donde se Ujú. programaban órdenes de mantenimiento correctivo, mantenimiento planificado y en algunas plantas se manejaba mantenimiento predictivo. Ujú. Y después de muchos años, ya como que
tenía un buen perfil en el sentido de que conocía los procesos de negocio como usuario Sí, final y como key user. Decidí lanzarme a este mundo de la consultoría, ya sentía que me empezaba a preguntar muchas cosas que no sí. entendía y empecé a encontrar, me lancé al mundo monstruoso, por decirlo, de la consultoría y me empecé a Sí, encontrar, a estrellarme otra vez, porque me empecé a encontrar con términos como la metodología SAP, empezar a entender qué es un business blueprint, sí. empezar a hacer un ASIS, un 2B, qué es una prueba integral, qué es una prueba unitaria, y lo más Ujú, temido, digo yo, de todo ese tema, pues el Go Live, es donde sí. pues es un Ahí tema te lo que es juegas, el arranque ahí. el arranque. Y uno cree que al principio, bueno, se cumplió todas las fases, se configuró, se probó y todo ese tema, y realmente ahí es donde comienza la verdadera acción, porque luego sigue la parte de soporte, en donde empiezan a aparecer los verdaderos problemas y empieza uno como a meterse en lo que realmente ofrece la solución y empieza a ver si realmente todo ese tema que se planteó desde el BBP funciona tal como se planeó. Claro. El hecho de conocer los procesos también te ayudaba, ¿no? Porque, claro, tú ya habías conocido los procesos como usuario final o como key user, entonces tú sabías realmente lo que querías hacer, pero no sabías cómo configurar la herramienta. Entonces ya, cuando lo conoces desde el lado del consultor, ya tienes esa doble visión. Yo, por un lado, Total, sé lo que necesita el negocio y, por otro lado, sé lo que me puede ofrecer la herramienta o cómo configurarla o adaptarla. Esa doble visión es fundamental, porque el que solo sabe como consultor a veces no conoce bien los procesos de negocio. Entonces, no entiende lo que quiere el usuario. Y al revés, el usuario que no entiende la complejidad o las posibilidades que puede tener la herramienta, pues no se plantea posibles complicaciones o posibles dificultades que tiene que tener el lado del consultor. Pues esa doble visión está bien siempre. Entonces, un consultor que no conozca bien los total. procesos de negocio va a ser siempre un consultor más regular que uno que conozca bien pues, realmente de qué estamos hablando. Porque al final, el usuario y el negocio quiere alguien que hable su mismo lenguaje. Total, he tenido la fortuna, conozco mucha gente en el medio como key user. Me gusta mucho la relación con los usuarios, porque realmente, Ujú. a pesar, uno en esta no se las sabe todas, a pesar de que sea Bueno, eso consultor, está de claro. que Sí, sí. lleve mucho tiempo, todos los días salen retos diferentes. Y yo siempre le comento a las personas, todas las empresas son distintas, todas las empresas, los procesos de negocio, aunque tengamos PM y se manejen las mismas transacciones, perdón, los procesos son distintos. No es igual a una Claro, empresa de petróleos trabajar, implementar claro, el sistema en una empresa de alimentos, porque claro. las necesidades son distintas. Y cuando me Ujú. siento de pronto a hablar con algunas personas, usuarios finales, yo digo, bueno, me salen muchas cosas que, que digo, ¿cómo soluciono este tema? Porque lo que es, uno no se las sabe todas, pero uno comienza a investigar y finalmente uno puede llegar Ujú. a la solución del problema. Además, en el caso de módulos como el DPM, que ahora veremos también, es importante conocer también el sector. Por lo que decías, no es lo mismo el sector telco que el sector petróleo, que el sector alimentación. Ahí las necesidades van a ser totalmente distintas. Aunque haya cosas que sean cross a los procesos, pero hay cosas que van a ser específicas de cada sector. Decías o mencionabas lo del cibercafé y que tenía cierta relación con el empezar con SAP. ¿Por qué? ¿Qué relación tenía tu trabajo anterior en el Sí, cibercafé? porque no, en ese momento no era el cibercafé, pues obviamente no conocía temas de negocio Ujú. de las plantas, de los distintos sectores por donde hoy he pasado. Pero cuando empecé esto, la verdad yo llegué a SAP justo porque una empresa en la que se iba a implementar, yo llegué justo en el momento en el que se iba a implementar SAP en una empresa. Y Ujú. como llegué fue a un grupo de un ambiente de mecánicos, eléctricos, Sí, instrumentistas. Esos son todos los perfiles que respiran de una manera este ambiente. sí. Lo que menos les gustaba a todos ellos era estar frente a una pantalla. O sea, uno le dice a un Claro. mecánico, no, a mí El no me hable de computador, a mí no me hable de SAP, a mí no me hable de software, a mí me gusta es el martillo, me gusta arreglar, el arreglar las taladro. máquinas, herramientas y a mí déjame de pantallitas.
Total, a mí no me gusta eso. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Lo conseguí porque en ese momento me ayudó la universidad en la que estaba Mm. Ujú. y estudiaba una tecnología que se llama gestión del mantenimiento industrial y justo me Ajá, aplicaba a estos sí. temas. Entonces, al llegar con casi cero conocimientos, yo venía a trabajar en un cibercafé, me pusieron a cambiar Ujú, las luminarias, tenía unas bases teóricas de lo que era el mundo ujú, industrial, porque lo estaba estudiando, y me pusieron como ayudante de todos. Inicialmente me pusieron claro. como ayudante de todos, pero dentro del staff había una chica o una persona que trabajaba en la parte administrativa, pero ella Ujú. estaba embarazada. Ella estaba embarazada y de repente nos reúne el jefe y nos dice, ven, necesito elegir una persona, necesito elegir una persona a la que necesito Que no le dé reemplazar a la miedo, chica. que no le Exacto. dé miedo el ordenador, ¿no? Entonces todos empezaron a mirar y todos estábamos reunidos y todo el mundo sacó el cuerpo, todo el mundo, no, yo con el tema no voy. Acá hay una persona que trabajó en un cibercafé y además es el pan nuevo. Entonces mi jefe, democráticamente, lo llamamos nosotros, democráticamente, nos Sí, dijo, dijo. no, eh, Sí, yo sí. no puedo descompletar como es el pan nuevo, dale, Ujú. y ya cuando regrese la chica, lo regresó a su puesto, Cu- ¿sí? Curioso. Pasaron unos meses y realmente la chica nunca volvió, nunca volvió. Ujú, Entonces me llamó mi jefe y me dijo, bueno, yo necesito ahora más que nunca eh, que se quede en el puesto porque el cliente va a implementar SAP y ujú. usted va a apoyar al líder funcional con el levante de la información que se necesita para la instalación del módulo. Ajá. Y mi jefe conocía perfectamente SAP porque trabajó más de 20 años en Coca-Cola Colombia. Ujú. Y yo me acuerdo que se quedó mirándome al frente, la verdad no me gustaba, yo no quería estar ahí, yo no, sí, yo tenía conocimiento de cibercafé, todo este tipo de Sí, cosas, de páginas, pero yo quería darme un espacio dentro del mundo mecánico y sí, quería sí. aprender. Me dijo, no, no vas, no lo voy a regresar, la empresa no me dio otro recurso para el tema. Me ha tocado. Y me dijo, me acuerdo tanto que me dijo, si se queda, al principio puede que no le guste, pero después me lo vas a agradecer de por vida. Mira. Y mira tú por dónde. Aquí Total. sigues. Yo igual, ¿eh? Yo cuando empecé, a los primeros 6 meses, yo no quería saber nada más de SAP. Decía, bueno, es que esto a mí no me gusta y tal. Le di una segunda oportunidad y bueno, van para más de 25 años que llevo trabajando con ello. Y ahora digamos que, bueno, me gusta, no es algo que me disguste. Hay Es una mucha gente pasión. que, claro, hay mucha gente que ha empezado por casualidad y luego es verdad que es raro que salgas. O sea, realmente al final, como decía, son retos diarios, vas aprendiendo, depende de la forma de ser de cada uno. Hay gente que está en consultora, que está en cliente. Si tú quieres seguir aprendiendo y seguir resolviendo retos y aportando soluciones, tienes terreno inacabable. Y más ahora con todos los cambios que estamos viviendo. Total. Bueno, dentro del entorno SAP ahora mismo, ¿cómo te definirías? ¿Consultor, especialista, ingeniero? Cuéntame. Bueno, yo pienso que antes de graduarme como ingeniero, antes de ser Ujú. consultor o un especialista, porque ese es mi cargo actual en la compañía que laboro, me identifico como un apasionado por SAP, ¿sí? Ujú, Porque primero conocí el mundo SAP y gracias a esa pasión logré pagar mi ingeniería, logré pagar mi especialización y logré ujú. ser consultor. O sea, yo más Sí, que un sí. título, yo me defino como un apasionado por SAP. Ujú. Muy bien. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Porque yo he mencionado lo del consultor PM, que fue como firmabas y vi que tenías algún vídeo, pero cuéntanos dónde te puede localizar la gente. Ok, yo soy muy activo en LinkedIn. Bueno, no soy mucho de compartir contenido ahora mismo por el tiempo, la verdad, por el tiempo. Sí. Pero sí que me gusta mucho seguir muchas personas en este mundo. Comparten demasiada información. Yo creo que LinkedIn hoy es un recurso, la verdad, me ha sacado de muchos apuros. Me ha Ujú, sacado de situaciones porque se encuentra una información muy interesante, tanto en vídeo, documentación, muchísima información uno encuentra en eso. Y también tengo un canal en YouTube que se llama El Consultor PM. Pues ujú. realmente más adelante estaré un poquito como de detalles del tema Vale, del consultor PM. muy bien. Y bueno, me decías que empezaste con SAP en 2011.
¿Ha cambiado mucho desde que empezaste en el 2011 ahora? Uy, yo la verdad creo que sí. Yo tengo dos puntos de vista. Desde el punto de vista SAP general, esto crece todos los días, todos los días. Ujú. O sea, hay una cantidad de productos, de términos. Al principio le estoy hablando de hace unos 2 años, 3 años. Quería estar como día a día en los temas. Sí, sí, Eso es una locura. O sea, es todos los días. imposible. Te diría, con estar en tu módulo más o menos al día en lo que se mueve, ya es suficiente, pero como quieras estar al día de todo, es imposible. Posible. Y el tema es que por más que se tengan cursos, Learning Hub, seminarios, por más que participes en eventos de SAP Now en cada país, los Ujú, webinars, es demasiada información y demasiados cambios acelerados como para tratar de aplicar todos esos conceptos con la realidad. ¿Sí? ujú, Entonces, SAP va a nivel general, SAP va a unos pasos agigantados y ujú, ahora desde el punto de vista PMI, las transacciones, uno que otro cambio, pienso que siguen siendo las mismas, ¿sí? ujú. Siguen siendo las mismas, sí hay unos que otro cambio. Yo realmente no he podido trabajar en la parte ya laboral como tal, con S/4HANA directamente, pero sí que Ujú, tengo unos ambientes, tengo la documentación, estoy muy sí, actualizado, informado sobre los cambios, por el momento ujú, teóricos y aplicados a mis temas de servidores, ujú. pero todo este tema de Launpass, Fiori, son realmente un cambio que también se están aplicando en PM. Eh, Sí. Pocos cambios, la verdad, pocos cambios a nivel de transaccional, por decirlo así. Claro, a nivel funcional de procesos, más o menos lo mismo. Han salido productos nuevos y también han cambiado las siglas, algunos que lo llamaban de una forma, lo llaman de otra. Hablaremos de alguno. Pero sí, yo creo que pues, estar al día de todo es imposible. Ahora, también es verdad que tienes que ir adaptándote, no te puedes quedar en lo que aprendiste hace 15 o 20 años, ¿vale? Y eso yo lo detecto tanto con gente que ha hablado de Latinoamérica y tal, como en España. Lo que has comentado de que el ritmo de SAP va mucho más avanzado que el de los clientes es cierto, pero también es verdad que los clientes tienen que empezar a dar pasos, sobre todo por eso, por la fecha que tenemos de S4, que el S4, pues los clientes que están trabajando con SAP van a tener que ir a S4 sí o sí, ¿vale? 2027, 2030 con mantenimiento extendido, y van a ser proyectos que van a llevar un tiempo. Entonces, yo creo que ahí, en España, yo creo que están empezando a moverse, ¿vale? Las grandes corporaciones y los grandes clientes. Todavía no está el nivel de implantación que a SAP le gustaría, pero bueno, están empezando a moverse porque serán proyectos largos, sobre todo en las grandes empresas que lo tienen muy tocado. Y en Latinoamérica, ¿eso cómo está? Hay mucha gente que ha pasado S4. Te pregunto de Latinoamérica o Colombia o lo que tú conozcas en general, porque a veces, claro, te digo Latinoamérica como si Colombia, México y Perú fueran iguales, ¿no? Cada país tiene sus circunstancias y su ritmo. Cuéntame. Sobre los cambios en general, eh, bueno, yo creo que por esos lados, el tema, si estamos hablando de la transición de 2017, de la que tanto se escucha, yo creo que no estamos preparados para ese tema. Y en Colombia, mi percepción con las empresas con las que he trabajado en SAP, Sí, a hoy día coincido con mi compatriota Iván Castillo, a quien entrevistaste sí, por el tema de WM. Él sí, decía que como si no fuera a pasar, y es verdad. sí, ¿Verdad? Para mí el tema es preocupante porque yo por lo menos y muchos colegas vivimos hablando de esos temas de C4, vimos hablando de todos los temas de actualización, de todos los temas de integración, ujú, pero las empresas están quietas. Realmente, sí, a excepción de una que otra, pero ya es un tema de multinacionales, ya es un tema de claro. empresas grandes, pero creo que la mediana empresa que tiene SC está quieta, como que el tema, eh, me da la sensación de que las empresas saben o piensan que hay una actualización de SAP. Ese es de pronto el Ujú, pensamiento. claro, Ellos allá sí. entienden, pero realmente Piensa, no es una piensan actualización. que es un cambio de versión, como cuando pasaba de la 4.7 a la 5 o a la 6, pero no son conscientes de que es un nuevo producto. Un nuevo Exacto. producto. Yo les digo eso, es un nuevo producto, por lo tanto, cuando se tiene un nuevo producto, tarde o temprano se tiene que migrar. Y un nuevo producto, hoy tenemos acá SC, es sacar de SC y ponerlo acá. No es un tema imaginario Ujú, como estaba hablando Sacha, el tema de la nube.
que la nube es Sí, un tema que no existe. Lo mismo aquí, el tema no existe esa actualización, existe es un cambio de producto. Entonces, es un tema y que muchos, porque he tenido la oportunidad de hablar como con algunos líderes de procesos de negocio en algunas empresas, y aparte de eso, eh, ellos piensan que en un momento será un despliegue técnico. Se hace un despliegue técnico y listo, ya, actualizamos, cambiamos el producto. No, no es cierto, porque esto también conlleva una claro. reorganización de los negocios. Claro, esto no es una migración de quito la base de datos que tenga y pongo HANA. No, no. Eso No, era al principio, cuando sacaron HANA, había migraciones a HANA, pero esto es, S4 es otra cosa distinta. Entonces, como bien has dicho, no es cojo, lo saco del SC y lo meto en S4, es no. Vamos a ver lo que puedo hacer ahora en S4 que antes no podía, porque no tenía la capacidad tecnológica que tengo ahora, y vamos a repensar los procesos. Y luego ya, una vez que tenga repensados los procesos con las capacidades que me da la nueva plataforma, la nueva herramienta, ya veo cómo saco lo que tengo y lo adapto a esas nuevas capacidades que me da S4. No es, como bien has dicho, una mera migración técnica, porque si no, si lo que digo es, no, bueno, por lo que tengo que funcione igual en S4, no vas a sacar todas las ventajas que te da el nuevo producto y todas las capacidades que tienes. Y vas a tener que hacer un proceso de migración, vas a invertir un dinero y no vas a ver ese retorno de la inversión. Vas a decir, bueno, al final he cogido lo que tenía, lo he metido en el nuevo producto porque me veo forzado o obligado, pero yo sigo trabajando igual o peor. Hablabas, por ejemplo, del tema de Fiori, como en S4 yo puedo seguir trabajando por ahora con las transacciones de toda la vida, pues yo sigo trabajando igual y digo, bueno, pues he pasado a S4, pero no me he enterado de nada. Bueno, pues es que a lo mejor lo que te has limitado es a coger lo que tenía, llevarlo a nuevo entorno y que funcione, sin hacer ese trabajo previo de decir, vamos a ver qué puedo hacer ahora con la nueva herramienta, con el nuevo producto que no podía hacer antes. Y eso también lleva un tiempo. Entonces, me hace gracia porque coincide con, claro, con lo que decía Iván, decía, no, aquí tienes la sensación, muchos de que no, esto no va a llegar. En España, por ejemplo, muchos tienen la sensación también de, bueno, como SAP prorrogó, cambió la fecha de 2025 a 2027, a medida que nos acerquemos a 2027, van a decir, bueno, venga, pues ahora 2029, 2030. Y yo creo sinceramente que eso no va a pasar, porque SAP no puede estar posponiendo esa fecha hasta el infinito. Porque además, si tú sigues moviendo esa fecha, por lo menos en España lo que pasa, no es que tenga 2 años más para pensar mejor las cosas, sino que lo que hacen es tener 2 años más para tomar la decisión, con lo cual siempre vamos a ir igual. Entonces, yo creo que SAP ahí lo tiene claro. Y es verdad que en España también yo no veo que las consultoras, los clientes y el propio SAP estén preparados. En Colombia, tú, por lo que me has comentado, clientes no mucho, los partners o los consultores, algunos sí que os preocupáis, otros que no, y SAP no sé. ¿Tú crees que el mundo en Colombia, el ecosistema está preparado? No, no, no está preparado. Y Antonio, aparte, hay un tema interesante que está pasando en Colombia. Y es que en los últimos, voy a tocar un tema, en los últimos gobiernos, sin importar el tinte político, Ujú. han coincidido en algo, y es en la inversión hacia la formación de programas tecnológicos para acceso a todas Ujú. las comunidades, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el año pasado el Ministerio de las TIC en Colombia capacitó a más de 7.000 personas en programación, llámese Java, Python, Ujú. desarrollo web. Yo Sí. fui uno de los que aproveché y la Ujú. formación, aunque Java no se mira en 200 horas, ni Python tampoco. Eso es Sí. muy similar a los temas de SAP, Sí. ¿sí? Pero sí tengo un concepto, una concepción hoy de lo Ujú. que es el mundo de la programación, ¿sí? Y Sí. consulté en gran parte de los compañeros que estaban estudiando en el momento conmigo que si conocían de SAP. Ah, sí. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me hizo pensar por un momento? Dije, bueno, hay muchos mercados o muchas ramas dentro del mundo digital o lo que abarcamos hoy en el concepto de transformación digital, en donde la Ujú. gente se está capacitando hacia otras ramas, hacia las diferentes ramas, pero vemos que en la parte de SAP, pienso, es mi concepto, se está perdiendo un terreno frente a las demás formaciones de otras Ujú. tecnologías. ¿Sí? Hay una campaña agresiva. A mí me pueden decir, bueno, si una persona aprende Java, pues puede llegar a SAP. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué se está haciendo desde SAP para incentivar el conocimiento y reclutar gente para atender esa demanda en el 2027? ¿Sí? Las Ujú. generaciones jóvenes están apuntando a la parte de creación de contenido,
están apuntando a la parte de desarrollo web, están apuntando a Sí, Google, Amazon, y creo que hay que hacer una campaña como agresiva, no sé, de SAP o sobre sí, las sí. universidades en Latinoamérica, como de pronto he escuchado mucho con el tema de los máster en España. Ujú. Sí, sí. En España, por ejemplo, se están haciendo ese tipo de máster y también formación subvencionada con distintas administraciones, pero es verdad que en las universidades y en la población joven no termina de calar ese mensaje. Entonces, siempre va a ser, bueno, yo, por ejemplo, participo como estudiante en un campus de programación con Telefónica, con 42, que es un programa que surgió en Francia, pero está luego en muchos países, y ahí hay gente especializada en desarrollo. Y luego ya tienes temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning, pues un montón de áreas. Entonces, el tema de SAP es algo que no le llama nada la atención y mucha gente está ahí para buscar una nueva oportunidad, para buscar un empleo. Digo, mira, en SAP, en España por lo menos, te podría decir que hay pleno empleo. De hecho, hay mucha más demanda de profesionales que gente disponible. Y esto se va a multiplicar en los próximos años con todas las migraciones. Entonces digo, mira, antes, por ejemplo, formarse pues era más complicado. Tenías que ir a formación oficial SAP, pagar un máster. Ahora, con las plataformas que hay y con esa formación subvencionada por distintas administraciones, es mucho más accesible. Lo que pasa es que la gente no lo conoce o, como comentas que pasa en Colombia, no lo ven atractivo. Entonces, a la gente le va a gustar más pues programar en Python, le va a llamar más la atención eso que dedicarse al mundo SAP porque lo ven algo como más de gente No seria, el sabía. mundo empresa, procesos, lo ve más como un legacy. Y yo no, que de verdad, además, en la línea de desarrollo, solo hablamos de desarrollo, ya no de negocio. Tú puedes hacer en SAP cosas de desarrollo que están a la última. No es Total. programar en ABAP de hace años que era como si fuera COBOL y tal. No, no, tú ahora puedes hacer desarrollo web, programar en cualquier lenguaje y atacar realmente contra aplicaciones o contra soluciones SAP. Pero Yo, no se ve. yo considero, Antonio, que debería insertarse una campaña, no sé, de marketing sobre las universidades, donde por lo menos, no estoy diciendo saquen a gente preparada en un módulo, porque nosotros sabemos que los temas de SAP también son temas de paciencia, ¿sí? Pero Sí, sí sí, diría, sí. por lo menos el curso básico general, un onboarding Ujú. o una introducción general de SAP, simplemente para que la gente cuando salga graduado de una universidad sepa que existe de alguna manera SAP y que tiene una opción paralela, así como están los otros lenguajes de programación. No solo los temas de Java, de Python, ahorita hay otro tema que también está llamando mucho la atención de los jóvenes y es el tema de la ciberseguridad, la inteligencia Ujú. artificial, Sí. muchas ramas y la verdad es que no hay el personal preparado para lo que se viene a futuro en SAP. Sí, aparte las formaciones oficiales son muy costosas, Son sí, caras. Ujú. costosas. Ajá, creo que mi compañero Iván, bueno, mi compatriota Iván hacía referencia sobre el tema. Sí. Y si bien hay formaciones y material en la web, no todo el mundo es autodidacta. Siempre, No, y sobre todo, claro, sobre todo yo digo siempre, para empezar es muy difícil en cualquier cosa, pero en el tema de SAP en concreto, muy difícil ser autodidacta. Necesitas a alguien que te guíe, porque si no ahora hay tanta documentación, hay tanto material que dices, ¿por dónde empiezo? Entonces necesitas a alguien que te oriente y, por ejemplo, para empezar, yo no te diría, cógete este curso de pensar, cógelo, no, intenta hacer una formación con alguien guiada, ¿vale? Que te dé esos primeros pasos, que te haga conocer un poco cómo va todo y luego ya podrás avanzar por tu cuenta. Pero al principio, la autoformación, complicada. En todo en general, pero SAP es algo muy específico. Luego ya sí, luego ya es verdad que hay un montón de recursos que una vez que tienes una base, pues al final pasa lo que dices tú. Tienes OpenSAP, LearningSAP, Webinar, gente a la que sigues. Tienes mucho más material y mucha más información que el tiempo disponible para consumirla. Pero en los inicios tienes que tener alguien que te guíe, que te mentorice. Si no, esto es inmenso. Porque si no, hay gente que intenta aprenderlo todo. Claro, entonces estamos hablando, y tú, por ejemplo, al hablaremos del módulo de PM, me dices, no, yo soy consultor especialista en PM. Y bueno, me empezaba a pegar algo con PS o con SD y tal, pero de finanzas sabrás lo justo, de HR lo justo, de desarrollo, ¿no? Pues como todos. Pero es que hay gente que ve, el que lo ve desde fuera dice consultor SAP. Y yo, no, no, consultor SAP de este módulo o de este área y tal, no es sé todo SAP. Entonces, al sí, de principio hecho, el que empieza,
O si pagas una formación de las oficiales, dicen, joder, me gasto 9.000 euros o 9.000 dólares o 10.000 dólares y con eso yo ya, bueno, sé de todo. No, no, con eso sabes la base de uno de los módulos, que realmente terminas las 4 o 5 semanas con que no sabes nada realmente. Yo en algún momento me pasaba que yo decía, cuando estaba en la parte de key user, bueno, yo leo la formación o los manuales oficiales y yo creo que ya me preparo, ya me puedo sentir como consultor. Cuando llegué a la parte de consultoría me empecé a entender que esto es cada vez las necesidades de la empresa hoy entra a una planta de alimentos y no tiene la del sector de transporte, ¿sí? En SAP, Sí. esa opción. Voy a otra planta, pero tienen transporte, pero no tienen la parte de integración de ETM. Voy a otra parte que manejan activos lineales. O sea, nunca en una sola planta voy a poder aplicar todas las funcionalidades de SAP. Tiene que ser muy grande la empresa, ¿sí? Entonces yo decía, esto es un tema que uno no puede dárselas de gurú. No Claro. puede sentirse gurú porque esto es demasiado mundo, demasiado mundo. A Y, pesar de que sea un módulo, cada módulo es un mundo. Cada módulo para mí es claro. un... Y dentro del módulo de EPM, el módulo de EPM en general, ¿de qué va? Para la gente que no lo conozca. Antes hablar de notificaciones, equipamientos, ubicaciones. ¿PM qué hace realmente? ¿Qué gestionas con el módulo de EPM? Bueno, PM, las dos siglas, mantenimiento de planta, significa. Ujú, Y básicamente, en sentido general, este módulo se encarga de todas las actividades de mantenimiento, la gestión de esas actividades que ujú, garanticen la disponibilidad y la disponibilidad, perdón, la disponibilidad y la confiabilidad de los activos fijos. Fíjese ujú, que no estamos hablando de maquinaria, estamos hablando del concepto de activos fijos. Y cuando estamos hablando de activos fijos, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de ascensores, de maquinaria, ujú, que es motores, compresores, estamos hablando de terrenos, porque dentro de la clasificación de los activos fijos encontramos terrenos, propiedades, instalaciones, todo lo que abarca, incluso equipos de tecnología. Todos son activos. Entonces, ujú, PM está en la potestad, abarca toda la parte para gestionar los activos fijos por medio del mantenimiento, ¿sí? ujú, Eh, eh, es básicamente eso el módulo. Luego, si ya nos vamos a la parte general de SAP, sabemos que SAP pues, se divide en tres núcleos, por decirlo así, que es el logístico, financiero y el de ujú, recursos humanos. En la parte funcional, nuestro módulo PM pertenece al núcleo logístico. ujú. Hace parte del núcleo logístico, por lo tanto, pues, es hermanito, por decirlo así, de SD, de WM, Claro. QM, manejan PP, manejan prácticamente como las mismas, como la misma estructura, obviamente cada uno de Ujú, sus módulos tiene su propio escenario, pero es realmente lo que significa la gestión de los activos de manera integral. ujú. Pero cuando hablamos de activos fijos, también en la parte de FI tenemos activos fijos, pero más desde el punto de vista financiero. Correcto. Además, Y hay un momento en el que nosotros hacemos la integración desde PM con activos fijos, ¿sí? Porque en activos fijos se lleva prácticamente son los temas de depreciación, todos esos temas ujú, contables, sí, ¿sí? todo el tema de valoración Nosotros, contable del activo. correcto. Cuando se hace una integración con activos fijos, ellos generan un código de activos fijos y automáticamente nos generan un código de equipo. Son dos conceptos Ujú, diferentes. Código de equipo es manejado desde PM y nosotros lo usamos para registrar los mantenimientos, para asignarle costos, para asignarle valores, para asignarle mano de obra, ¿sí? ujú. Y el concepto del activo fijo ya es más un tema contable de depreciación, pero la integración los une. Claro, es como en recursos humanos, están los empleados y luego cuando tú asignas una orden de mantenimiento se la asignas a un técnico y ese técnico puede ser empleado, un externo. Entonces, al final, lo bueno que tiene un RP y lo malo es que está todo integrado. Digo lo bueno porque evidentemente el dato es único y lo malo es que al final hay muchas patas y claro, yo pues sé de la parte de mantenimiento, pero no tengo ni idea si el técnico está dado de alta bien en recursos humanos, si está en la organización que toca, etcétera, etcétera. Y lo De mismo hecho, con que activos días fijos. alguien me preguntaba, ven, yo cómo hago, porque necesito sacar un informe sobre las notificaciones que se le hacen a las órdenes de mantenimiento, pero quiero que me Ujú, salga el nombre de la persona. Sencillamente claro. uno entra en la notificación y yo siempre digo a la gente, si usted quiere conocer su número de empleado y no se lo han dado en la compañía, sencillamente mira el desprendible de pago.
Por lo Claro. general, por lo general ahí Sí. sale y ese datico lo agrega a la notificación. Entonces ahí Ujú. es un módulo muy completo porque tiene una integración y como dices, puedo mover acá, pero tengo una responsabilidad de que pueda afectar otras áreas. Y está muy implementado el módulo de PM. Sí, lo que es en Colombia, yo pienso que el módulo PM está bien implementado. Eh, pienso que Pienso que es uno de los más completos, es uno de los que hay una gran parte de las empresas colombianas que lo usan y le están dando un manejo y un provecho muy sustancial, ¿sí? Sobre todo las grandes empresas y las multinacionales. Este Ujú. módulo tiene una estructura de roles muy bien definidos, ¿sí? Cuando estoy hablando de roles, estoy hablando ya de la parte del técnico, del usuario final, estoy hablando de las personas que reportan los trabajos, que se tiene un planeador, que se tiene un programador, la Ujú. estructura Ujú. que uno necesita, el staff, que habla Sí. SAP en la teoría y que de hecho sí está muy aplicado. En Colombia hay muy buen recurso que maneja este módulo. Hay personas con un Ujú. nivel, cuando desarrollan un nivel en key user, he conocido Ujú. personas excelentes en el conocimiento. Yo siempre les digo, la clave de esto, de conocer el módulo PM y de implementarlo bien y de llevarlo bien, primero es conocer el proceso en el que Claro, está. claro. Olvídese de esa. Primero conozca el proceso. Ujú. Conociendo el proceso, la segunda parte, conozca el estándar. Si conoces el Claro, estándar, sí, sí, claro, porque yo te hablo de cuando yo empecé, por ejemplo, con todo esto hace veintitantos años y tal, nadie conocía bien el estándar. Ahora se conoce más, había menos conocimiento, menos implantaciones, y entonces tú enseguida decías, no, esto no se puede hacer, no, esto no se puede hacer. Cuando pasaban 3, 4 meses decías, pues va a ser que se puede hacer. Entonces, fundamental conocer bien el estándar para luego no hacer soluciones imaginativas y empezar a hacer desarrollos Z, que claro, vienen los como Zetas, en las, vienen en los las Zetas con implantaciones, complicaciones. claro, en las implantaciones que se han hecho a lo largo de los últimos 20, 25 años ha habido mucho desarrollo innecesario y ahora cuando viene un cambio, como el que hemos comentado de cambiar ese 4, claro, SAP te dice, no, si lo tienes todo en el estándar, el cambio es rápido. Claro, pero qué gran corporación o qué gran instalación de hace más de 20 años lo tiene todo en el estándar. Es un poco engañarnos. Yo también, Antonio, he encontrado que hay medianas empresas que cuentan con la suite SAP total Ujú. instalada, Sí, ¿sí? Que tienen implementados otros módulos. Y coincido con Isaskun, una India, en sí. uno de sus programas anteriores, en que los clientes, y me ha pasado, le preguntan a uno, es que necesito instalar PM, yo tengo FI, yo tengo MM, yo Sí, tengo la estructura SD, pero quiero instalar PM, ¿qué necesito? ¿Qué necesito comprar? ¿Otro producto? ¿Cómo hago para instalar? No, lo trae adentro. Hay gente que desconoce, hay claro. empresas que Sí, desconocen sí. que esa posibilidad existe y que le garantiza una gestión de los activos en su compañía de una Ujú. manera muy completa, ¿sí? Ujú. Entonces uno les comienza a explicar de qué va el tema, cuánto tiempo se va, pero sí hay una gran mayoría de las empresas que les falta instalar esta parte del proceso. De hecho, si no recuerdo mal, el comentario que me hiciste fue en un vídeo con Javier Mediavilla, donde hablábamos del tema de que en la universidad ellos utilizaban el módulo de real estate y tal, y tú ahí hiciste algún comentario sobre eso, porque real estate está relacionado con PM también. Sí, sucede que en algún momento, en uno de los proyectos de implementación, estaba, se estaba implementando realmente. Había una empresa, una importante empresa de petróleos, que Ujú. tenía toda la parte industrial de PM, todo lo que es perforación, workover, todos esos procesos que manejan, bombeo, Ujú. cementación, todo funcionaba correctamente con PM y lo tenían también implementado o sigue siendo una buena implementación Ujú. que se volvió como un modelo porque se llevaban los costos, el tema de presupuesto, el tema, todo tenía una trazabilidad tan buena, por decirlo así, unos informes excelentes, pero como era una empresa público-privada, llegaron en algún Ujú. momento unas auditorías y esos temas y dijeron, bueno, muy bien por la parte industrial, pero necesitamos lo mismo para la parte locativa, la parte Ujú. inmobiliaria. Sí. Entonces, se generó esa necesidad
Y en ese momento, pues nos dijeron, bueno, vamos a instalar PM, pero vamos a separarla totalmente del sector industrial, ¿sí? Ujú. Y paralelo a eso, se instaló otro módulo que se llama Real Estate para el manejo de la gestión inmobiliaria, De ¿sí? Entonces, todas las instalaciones se iban a manejar por ese módulo, por decirlo así, Sí. los contratos de arrendamiento, porque de todas formas tenían sucursales muy grandes, Petrolgas estaba prácticamente por todo el país, y Ujú. PM, para llevar el mantenimiento había un punto de integración que son las ubicaciones técnicas. Las ubicaciones técnicas para PM es representar en el sistema un espacio físico real, ¿sí? Es Ujú. decir, Entendido. ya sea una instalación, ya sea un terreno, ya sea, lo creamos en el sistema y debajo de esos podemos hacer otros subsistemas y Ujú. debajo de esos subsistemas alojamos los equipos. Entonces, finalmente Ujú. lo que hacemos con eso es controlar dónde están los equipos. Y Ujú. cuando Entendido. nosotros tuvimos esa estructura lista, Real Estate empezó a asignar presupuesto, empezó a asignar facturas, se empezaban a lanzar órdenes de mantenimiento, pero imputadas a las Ujú. cuentas de Real Estate. Ajá, De esa entendido. manera, de esa manera se integró. Y pues en el comentario mío fue que en algún momento con un amigo pensamos en ese tema de los hoteles, ¿sí? Sí, Porque es verdad, integraron ¿eh? con Real Él Estate. hablaba que utilizaba el tema de real estate en la universidad como el módulo de gestión hotelera que había, sí, cierto. Tengo entendido que Real Estate tiene un submódulo para la gestión de espacios, que lo Ujú. que permite es, nosotros creamos las ubicaciones dentro de PM, eso es posible. Voy a crear, por decir, en España, en Madrid, hay 5 hoteles. Nosotros, por las ubicaciones técnicas, hacíamos esa representación. Creábamos Ujú. y llegabas al 5. hotel, si el hotel tenía 5 pisos, desglosaba y hasta llegar finalmente al equipo. ¿Sí? Ujú. Creamos un hotel y creamos, ¿cómo se llama? Las habitaciones, todo ese tipo de cosas. Ujú. Y yo me acuerdo que él tenía esa capacidad desde el módulo de poder como gestionar, administrar los espacios, si de pronto era una sala de juntas, alguna cosa, Ujú. alguna Sí. habitación, reservarla. O sea, hizo muchos Ujú. movimientos interesantes y yo dije, bueno, hay muchas empresas que de pronto trabajan el tema un poco más por interfaz, ¿sí? Sí, Con otra aplicación, con otra, sí, y sí. me llamó mucho la atención, por eso hizo el comentario de Real Estate, pero Ujú. sí tiene su integración con PM. Ya. ¿Y la parte de HS, la parte de seguridad y higiene laboral, también está relacionada con PM? Sí, nosotros tenemos una integración con salud y seguridad en el trabajo. Ujú. Eh, yo creo que es un módulo muy parecido al nuestro. Es un módulo que es poco utilizado, la verdad, es poco usado. En Colombia, donde he estado, me ha dado la impresión que es poco usado este módulo En España yo y creo que también. Hay es soluciones poco. de terceros, pero lo de SAP, poco, yo creo. Y además, yo creo que fue un producto que SAP compró a un tercero, entonces no sé cómo está de integrado. Tiene la parte que comentas de seguridad en el trabajo y luego tiene también la parte de seguridad laboral más integrada con recursos humanos y tal. Yo lo veo poco implantado. En Colombia decías que también, perdona que te he cortado. Tranquilo. Yo decía que es un módulo para mi concepto, porque tuve la oportunidad de investigarlo en unas configuraciones que estaba haciendo de PM, me encontré en el Customizing EHS y me llamó la Ujú. atención, Sí. ¿sí? Entonces, en ese momento yo pienso, después de que empecé a investigar el módulo, yo pienso que este módulo debería tener en una implementación tanta importancia como el módulo de FI, como el módulo de MM, como el módulo de CD, Ujú. de recursos humanos, porque este módulo trata sobre la seguridad de las personas. Ujú. Debería tener Pasa que he trabajado también con muchas personas en esa área, porque nosotros somos los directos implicados, nosotros somos los que Claro. estamos expuestos al riesgo desde mantenimiento, por lo Sí, tanto sí. tenemos gente de HSQ encima todo el tiempo, por decir. Ujú. El tema es que yo les decía a ellos, vengan, no conocen algo de Sapo, me preguntaban. No les interesaba nada el tema, preferían manejarlo a lápiz, a papel, llevar los registros. Oh, o Y con mira que soluciones de terceros, ¿no? Yo he encontrado soluciones de terceros también. correcto, pero me encontré, Antonio, que este módulo tiene 7 pilares muy fundamentales.
Uno para gestión de incidentes, puede gestionar todo el tema de la salud y seguridad en el trabajo, la seguridad ocupacional. Tiene un tema de regulación, eso yo me imagino que lo cuadrarán, por decir así, en cada país con sus regulaciones en la parte de la gestión de entorno ambiental. Sí. Y ahí está, o sea, está ahí. Y dentro de eso tiene la integración con PM. ¿Cómo se hace? Con la gestión, con la seguridad de mantenimiento. Nosotros Y manejamos un submódulo que se llama tienes W. los paneles de prevención y demás, también yo creo que lo tiene todo integrado. Todo. Entonces yo empecé a investigar un poco sobre el tema y encontré que hay documentación muy buena. Eh, pienso que no es tan fácil, ¿sí? Pero cuando yo pienso que cuando hay de pronto voluntad de una empresa, de ciertas personas por querer llegarle al tema, finalmente se puede hacer una integración o una implementación totalmente interesante, ¿sí? Entonces técnicamente EHS se vincula con PM por medio de un submódulo llamado WCM, ¿sí? Lo que traduce básicamente es gestionar las actividades de mantenimiento que se asignan por medio de las órdenes. Son autorizaciones. Realmente eso traduce a gestión de descargos, ¿sí? Entonces nosotros Sí. hacemos una solicitud, vamos a hacer un mantenimiento, lanzamos la orden. Cuando lanzamos la orden, asignamos materiales, recursos, servicios, todo este tema, pero también planeamos o planificamos el tema de la seguridad, lo que tenemos que tener. Entonces, cuando ya tenemos todo listo, la orden le llega como para aprobación al área de salud ocupacional y ella da autorización después de unas revisiones, va al área, tienen todo completo, entonces autorizo a que se ejecute el trabajo. Tiene Es un sus tema muy EPIs, interesante. tiene su tal, tiene todo tal, para adelante. Y eso que estamos hablando cuando lanzas la orden, ahí estaríamos hablando de se ha roto algo, hay que ir a arreglarlo. Pero luego hay otro tipo de mantenimiento, el mantenimiento predictivo, ¿vale? ¿Te has peleado con eso? ¿Te suenan productos ahí? Por ejemplo, hay productos como SAP Predictive Mantenimiento y Servicio, que ahora se llama Predictive Asset Insight, entonces SAP va cambiando de nombres, entonces al final nos vuelve locos. Luego está el SAP Service and Asset Manager, entonces al final van saliendo cosas que ya no sabes si es el mismo producto, son productos distintos, si los han cambiado de nombre, cómo se integra con los que existe ya. Hay productos que son cloud, otros que están on-premise, entonces cuéntanos un poco ahí ese follón que hay, lo que Ok. conozcas y lo conoces. Sí, de hecho, cursé una especialización hace como 10 años sobre el mantenimiento predictivo, por allá sobre el 2012, 2011, hace ya unos 10 años, ¿sí? Y desde esa fecha, no estoy hablando de SAP, pero del concepto del predictivo, desde esa fecha hoy ha cambiado mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aplicación del predictivo se hace sobre una técnica basada en datos, ¿sí? Y esos datos los recogen equipos sofisticados. Cuando hablamos de predictivo, es porque tenemos equipos sofisticados que lo que nos dan es una información por medio de unos análisis de datos y lo que nos permite es anticiparnos a la aparición de las fallas, ¿sí? Ese es el concepto como tal. Es por eso que estos equipos, por ejemplo, utilizamos varias técnicas, como la termografía, análisis de vibraciones, también hay otro que se llama análisis de ultrasonido, hay una cantidad de técnicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, la termografía es una técnica que nos permite prácticamente determinar, puede ser en un tablero eléctrico o en un circuito eléctrico, si los rangos de temperatura están acordes o están por fuera, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que ir a tocar el equipo, no, simplemente usamos una cámara termográfica que es el equipo sofisticado, ¿sí? Pero resulta que antes, en esos tiempos, en lo que yo hice la especialización en predictivo, se generaba, iba un termógrafo certificado con su cámara, uno contrataba el servicio, uno lanzaba el plan de mantenimiento, pero era más como conceptual. Uno ponía el plan a andar y le lanzaba las órdenes cada determinado tiempo. Cuando llegaban las órdenes, yo contrataba el servicio y llegaba el termógrafo, hacía el recorrido por la planta, tomaba su trabajo, lo hacía, y él lo que hacía era ir a descargar la información de la cámara, generaba un informe y
a la Ujú, semana, al mes, cuando quisiera, enviaba el informe y sobre ese informe nosotros hacíamos un plan de acción y solucionábamos el problema. ¿Sí? Así era ujú. como se manejaba antes. Pero resulta que el tema hoy día se hace con los mismos dispositivos, pero estos dispositivos ya están conectados a Internet. Por lo Claro, tanto, ahí entra, o van a una interfaz o en la interfaz, aquí viene el tema de PI, del consultor PI. ahí viene, entra el tema de integración, el tema también de la parte de IoT, de sensores, etcétera, de captar datos y analizar todos esos datos. Entonces, Yo, eso mejor. sí, yo Ahora tengo que tenemos, confesar que en su momento impartí también algún curso, yo como instructor, de el servicio de mantenimiento predictivo SAP, que al final era una aplicación cloud, entonces ver un poco la interfaz que tenías, que era en Fiori, ¿vale? Las aplicaciones que tenía, y te decía, bueno, pues yo aquí voy a recoger datos de una serie de sensores y esto es lo que vas a ver para tomar decisiones o que automáticamente se lance una orden de mantenimiento, etcétera. Pero era un poco enseñar el producto. Ponían el ejemplo de, me parece que eran los trenes de Italia, pues que habían instalado una serie de sensores en los distintos mecanismos y entonces pues te decían ratios de mejora de no espero a que realmente se rompa el tren, sino cuando yo detecto pues ciertos patrones que no cumplen con lo que hay establecido, pues ya lanzo esa orden de mantenimiento predictivo. Me adelanto a que realmente se rompa lo que se tiene que romper analizando una serie de parámetros. Y entraba en juego el tema eso de sensores, IoT, y al final ibas capturando toda esa información y procesándola. Son volúmenes de datos altísimos que tienes primero capacidad para captar toda esa información y luego para analizarla y aplicando una serie de algoritmos tomar esas decisiones. sí, respecto al tema de SAP Service and Asset Management, sí, Sí. pues es una aplicación que ahora mismo la estaba probando. Realmente en el mundo laboral no he tenido la oportunidad de probarla hasta ahora, Ujú. pero sí por curiosidad y por todos los temas de documentación que leo en S4HANA. Es muy nombrada la aplicación y de hecho la descargué, está en la Play Store. La descargué Sí. y empecé a probarla, está en una versión trial, pero como uno ya conoce un poco el proceso, pinta muy bien. Para mí pinta muy bien, Ujú. se ve, puede uno registrar órdenes, puede darle tratamiento, puede subir fotos, puede enviar registro de lectura de contador, eh, Ujú. que queremos mirar en qué tiempo, si queremos registrar en tiempo real que el motor, cuántas horas lleva, todos los datos de consumo de materiales Ujú. también lo podemos hacer ahí. Podemos generar servicios, podemos administrar, generar avisos para reporte de fallas, hacer solicitudes de repuestos. Yo creo que esta es una de las aplicaciones que es la más soñada por el Ujú. mundo mecánico, porque realmente este tema del licenciamiento impide Sí, mucho que la información se suba en tiempo real. Sí, no sé, claro. realmente desconozco todo el tema de valores y ese tipo de cosas, nunca me he asociado Ujú. con este tema, pero con la necesidad sí, porque cuando tenemos un staff completo, uno, dos o tres tienen licencias, los otros le toca Claro. reportar qué sé yo, en Excel, luego generamos un Sí, sí, Z, subimos la información y con claro. estas aplicaciones Claro, es maravilloso porque con es en esas tiempo. aplicaciones, a día de hoy muchas veces cualquier técnico va a llevar un dispositivo o incluso el mismo teléfono que me va a permitir en un momento dado, claro, pero tiene que ser una interfaz amigable y que con 4 clics yo haga la foto, marque 3 casillas y ya está. No voy a Total, ir a arreglar la bomba correspondiente, a cambiar tal, y luego búscate un ordenador y empieza a poner la información de la incidencia. Tiene que ser un dispositivo, pues lo que hablábamos. A lo mejor hace 20 años te planteas esto y era imposible, porque nadie llevaba los teléfonos o tenía la capacidad de llevar los terminales que podemos llevar ahora mismo. Ahora, con estos terminales, no me puedes plantear resolver el proceso con lo mismo que me contabas hace 20 años, porque la tecnología es distinta. Entonces el, ahora el- dices, venga, vale, con lo que tengo ahora y la tecnología y los dispositivos y tal, vamos a ver cómo puedo mejorar ese proceso para que el técnico, directamente haciendo una foto y marcando 3 clics, reporte en tiempo real el estado de esa incidencia. ese es el sueño de todo director de mantenimiento, de todo gerente de mantenimiento que pueda hacer la gestión. Actualmente, para donde estoy dando soporte en Estados Unidos, las plantas ya prácticamente lo están manejando a ese nivel, ¿sí? Ujú. Con Fiori, con
Sí, sí. temas de ya si se trata de SAP 5, aplicaciones, Ujú. eh, Claro. el tema va un poco más avanzado, ¿sí? Pero acá en Colombia sí, a excepción de las grandes empresas o las multinacionales, sí, seguimos en los terminales, seguimos En España yo eh, creo que también. Porque hablando un poco SW. hablando con Iván, Iván pensaba a lo mejor que en Colombia, en Latinoamérica iban más atrasados, en España iba más avanzado, Europa, digo, España va parecido, parecido. Las Tengo grandes una, corporaciones puede algunas que sí, pero España y Latinoamérica no hay tanta diferencia. A lo tengo mejor una en Europa hay otros países como Alemania, así que pueden ir algo más avanzado, pero tenías una pregunta, dime. Tengo una percepción sobre lo que estamos hablando y pienso que a nivel de Latinoamérica, por lo que le escuché en su momento a Sandra Solís, Sí. anteriormente, creo que en México está la cosa un poco más avanzada, ¿sí? Creo Ujú. que el tema de las migraciones, el tema de las interfaces está un poco más, le han apostado un poco más, ¿sí? Es mi percepción por lo que he podido, mira, Ujú. escuchar. Están más pegados a lo mejor al mercado estadounidense, entonces van Sí, más ahí. O muchas veces, claro, si trabajas en una multinacional y Estados Unidos tira, los demás evidentemente tienen que ir detrás. Eso es lo que puede total. pasar a veces, las empresas locales. Bueno, pues para terminar de PM también me encontré con otra sigla que era EAM, Enterprise Asset Management. ¿Eso qué es al final? Que me encontré muchas siglas. Muchísimas. Pues realmente esto es la gestión de activos empresariales, ¿sí? Mm, Enterprise Asset es- Management es lo que sí, significa. es, Es más o menos lo mismo que acabamos de hablar al es principio, como una solución donde propicia un entorno fiable para las empresas con una gran inversión de capital. Ya el es concepto un término que engloba las distintas soluciones que hay. total, nosotros es como una gestión, es la gestión de activos. Realmente es Ujú, el concepto mayor de la gestión de activos, el ujú, Enterprise Asset Management. Nosotros estamos involucrados, o sea, nosotros tenemos un impacto directo sobre eso porque somos los primeros involucrados. ujú, Nosotros mantenemos estos objetos técnicos, ¿sí? Por tanto, ujú. desde PM no solo debemos conocer las cosas de nuestro modo, yo siempre, a la gente que está comenzando, yo siempre les digo, no solamente tenemos que encasillarnos en el tema de PM, tenemos Ujú, que conocer hoy día con los temas de activos fijos, tenemos que conocerlos, tenemos que conocer el proceso, ¿sí? ujú. De hecho, si uno mira el manual actual, el primer manual de S4 HANA, ya no Sí. habla de mantenimiento de planta, de equipo, sino el manual se llama gestión de procesos empresariales, gestión de activos fijos, ¿sí? Es el Ujú. Sí. S4130. Y ahí uno se Ujú. da cuenta que ya mantenimiento o mantenimiento de planta o PM, ya uno no lo tiene que tratar a nivel de mantenimiento, ¿sí? Ya es Sí. gestión de activos fijos. Gestión. Es algo más global, es algo más global. Entonces, al final, el consultor PM va a tener que cambiar de nombre, ¿no? Mm, Cuéntanos qué hay detrás no, del consultor PM. lo que pasa, o sea, hay cosas que PM sigue siendo PM, ¿sí? Ujú, Porque obviamente la parte de FI no va a montar todo el escenario de PM sin las configuraciones, ¿sí? Pero a lo que lleva este término para SAP en la gestión de activos es que uno tiene que estar enterado desde el momento en el que se hace la inversión, la consecución del activo, ¿sí? Uno tiene que estar ujú, pendiente del concepto general del ciclo de vida del activo. PM tiene que estar involucrado, ¿sí? No va a ujú. apropiarse de Entendido. las tareas de FI, en donde ellos van a Ujú, crear, ellos van a hacer su fórmula de depreciación, pero nosotros tenemos que sí. estar enterados del tema, de cómo se hace el tema, porque Ujú, nosotros somos finalmente los que decimos, bueno, ya este equipo no va más, ya le invertimos tanto, miremos con activo fijo el tema de la depreciación, cuánto se le ha metido durante el tiempo en los reportes de costos de mantenimiento. Sí, hemos gastado esto y ya la vida útil del equipo no va más. Por tanto, ujú, señores de activos fijos, ¿qué van a hacer con el equipo? Lo damos de baja y ujú, hacemos finalmente la disposición final. A lo que nos invita ujú, esta parte o este concepto de gestión de activos es que desde PM tenemos que estar enterados. ujú. Muy bien, entonces tu sobrenombre del consultor PM va a seguir siendo así o lo vas a adaptar también. No, sí, seguirá siendo así, seguirá siendo así. Sí. ¿Y
¿Qué hay detrás? ¿De dónde surge el consultor PM? El consultor PM es un canal de YouTube. Es básicamente, yo creo que escuchando a Sandra en su momento con su canal Ujú. de Avaper, De ABAP, me pasó Mundo ABAPer. de Mundo Avaper, que de hecho también lo sigo mucho. eh, Me pasó prácticamente igual. Él nació como un canal de apuntes, ¿sí? Ujú. Sandra Sí, decía que no era muy buena para tener la lectura, para retener lectura de tanta información, y a mí sí. me pasa exactamente igual, yo soy más visual. Y coincido en muchas cosas. A mí me pasó algo cuando estaba como key user, y era que yo llamaba al consultor o a la consultora en ese momento y Ujú. le pedía alguna asesoría de cómo se hace. Tenía muchas dudas, realmente, antes de pasar a la Sí, consultoría, tenía muchas dudas y yo llamaba y le preguntaba. Y las respuestas siempre eran, pues, uy, es que yo no me acuerdo, yo esto lo hice en una empresa, yo hice eso que me está claro. diciendo, pero yo lo hice en una empresa, pero Sí, no me acuerdo en estos momentos. Yo tengo que revisar la documentación y cuando la y te revise, digo. Ujú. le cuento. Antonio, yo colgaba el teléfono, pero yo por dentro decía, en mi ignorancia, como un key user, decía, pero ¿cómo Sí, un consultor no se va a acordar? ¿Cómo, claro. cómo no va a acordar eso si es un trabajo que está haciendo prácticamente todos los días? Ese era mí, hasta Ujú. que me tocó, hasta que Claro. me tocó, hasta que pasé a ese mundo de la consultoría y hoy día tengo mucha gente que me consulta, que me pregunta y me pasa Ujú. exactamente lo mismo. Me pasa exactamente, no recuerdo, porque todo, sencillamente todos los procesos, las parametrizaciones, si bien son PM, las transacciones son las mismas, los procesos son diferentes, ¿sí? Por tanto, Sí. hoy hice una configuración acá, vinieron 2 proyectos más, no las hice durante ese proyecto y el cuarto proyecto La me pasó, olvidaste. pero ya no me acuerdo. Entonces, Sí, sí. yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo y a veces la documentación no era suficiente y para mí la mejor solución era un video. Entonces comencé a Ujú. cargar los videos, a hacer los Ujú. videitos. Tengo publicados 7 realmente Ujú. y algo como más sencillo, pero detrás, privado, tengo una cantidad de videos para consulta propia, ¿sí? Claro. Sí, Pasa sí. que no los publico porque realmente yo soy muy meticuloso, soy muy perfeccionista y Ujú. generar contenido es algo, hay videos que son de 2 minutos, pero que uno se lleva perfectamente 2, 3 horas. Claro, claro, no, no, no. Ahora, vamos, sin ningún problema. Yo, por ejemplo, todos estos vídeos no los edito, no llevan edición, pero luego el podcast en el que cuento lo de memoria de consultor, que son 15 minutos, me lleva 3 horas, desde que pienso cómo lo voy a contar, cómo lo cuento, edito. Dices, madre mía. Y veo vídeos como los que hace Sandra, por ejemplo, los que hace otra gente, y el vídeo lleva mucho más trabajo por detrás. Si lo quieres editar bien y generar contenido, lleva mucho trabajo. Y no es que Mucho no lo trabajo. quieras hacer, es que realmente no tienes tiempo. Y luego ya si eres perfeccionista y lo quieres tener todo, no, hasta que no esté perfecto no lo saco, no lo sacas nunca. A bien te digo, no lo sacas nunca. Entonces yo, por ejemplo, vídeos que también cuelgo de alguna prueba que hago, algo que enseño en el artículo del blog, lo grabo, lo edito un poquito y ya está. Pero si te quieres hacer, por ejemplo, un curso y generar contenido, realmente, venga, te voy a explicar cómo configurar PM o un proceso de principio a fin. Lleva muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Muchísimo. Yo la verdad, cuando inicié, yo dije, no, voy a empezar a hacer videos porque todo el mundo lo hacía, hoy hay mucha Ujú. información. Y bueno, ya después me di cuenta, bueno, pero es que ya esta información es muy, 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 ya está la rueda inventada, como se dice, ¿sí? Sí, Entonces, los videos que tengo son muy puntuales sobre cosas que de pronto yo desde la perspectiva de usuario final, a veces uno se hace la pregunta, venga, acá nos enseñan a ujú, crear, acá nos enseñan a modificar, pero a veces hay unas transacciones en las que modificar, perdón, en las que anular sí, no da. Y a veces la anulación lo toman como algo malo, como algo ujú, delicado, como algo, no, uno tiene que saber hasta qué punto puede anular ujú, y puede impactar en otras áreas. Entonces, los videos, los 7 videitos que tengo, hubo uno que es la anulación de una solicitud de pedido, aunque no es de PM, ujú, tiene mucho que sí, ver con nosotros. Y yo me acuerdo que hice todo el boceto, todo el libreto y todo ese tema, y ujú, el video me salía como por 5 minutos. ¿Sí? ujú, Pero editarlo y hacerle los arreglos y todo ese tipo de cosas,
me llevaron como 3 horas porque Sí, se traba sí, uno la voz, no me gustó sí, esto, sí, hasta sí, que sí, de sí. un momento a otro dije, no, no, yo, la verdad, me senté, boté el libreto y el video me salió en 2 minutos. Lo dejé tal como está, lo subí y puede ser que mi video, hay gente que sí tiene 30.000, 40.000 vistas y esto, pero yo me Sí, siento que un solo video y tenga en estos momentos 8.000, 9.000 visitas es porque a alguien le ha ujú. servido totalmente. Si lo han consultado es porque a alguien le sirve. Sí, sí. Y luego, por mucho que pensemos la rueda ya está inventada, es verdad que la rueda está inventada, pero hay mucha gente que no la conoce. Hay mucha gente que lo conoce, pero también hay otra mucha gente que no. Y luego muchas veces la rueda está inventada en inglés. En español no hay tanto contenido. En Es un español no hay te- tanto eh, contenido. el inglés es un tema hoy muy importante. Sin embargo, Ujú. mi canal, en ese momento, la verdad, lo tengo parado, o sea, por tiempo, Sí, ya no sí, me da el sí. tiempo. Tengo ahorita muchas cosas propias de mis labores Ujú, día a día, pero a futuro, en esos momentos sí tengo ahí algunos videos privados que los tengo ahí en stand, ujú, que me faltan algunos detalles, ujú. algunos retoques, pero me voy a enfocar más a los temas de HANA. Sí, ya va a ser, Ujú. Claro, no, no, en no lo cosas voy a sacar novedades, porque ya en novedades HANA, que pueda haber. Ujú. todas las novedades, todo, tengo una idea, la tengo en un boceto sobre lo que voy a hacer con el canal. Pues nada, ha habido mucha gente con la que he hablado que tenía un canal, un blog y lo tenía parado y luego a raíz de hablar se ha animado y ha empezado a volver a generar contenido. Yo os animo a todo a que retoméis esa actividad, que yo sé que cuesta, yo soy el primero que sé que cuesta y que tienes que tener tiempo, que el día a día nos come, pero luego al final es un poco meterlo en la rutina y poco a poco, también sin ningún tipo de obligación, porque al final las obligaciones te las pones tú y a veces dices, no, tengo que sacar un capítulo a la semana. ¿Por qué? Pues si no, esta semana no puede, pues lo sacas dentro de todos y ya está. No es lo mismo que cuando trabajas o si escribes un libro que tienes unos plazos de entrega o si trabajas en una compañía o en una editorial. Aquí al final el contenido que genera uno de manera autónoma, cada uno se pone sus obligaciones y sus plazos. Es totalmente libre. Bien, Total. pues para terminar, siempre os pido dos consejos. Uno, que te hubieras dado a ti mismo cuando empezaste con todo esto, con lo que sabes ahora. ¿Qué te hubieras dicho al Mario que empezó con SAP en 2011? Ok, uy, hay algunas cositas. A ver, bueno, uno, no encasillarme solamente en PM. A las Ujú, personas que comienzan, ujú, no encasillarme en PM. Duré mucho tiempo diciendo, no me interesa CO, no me interesa ujú. FI, no me interesa MM, no me interesa PP, no me interesa. ¿Sí? No Sí, tengo que aprender todo lo de los otros sí, módulos, no. pero Pero conocer un poquito por encima, sobre todo. esto es integral Claro. y debo saber eh, cómo se comportan los otros módulos porque yo los Ujú, impacto de una u otra manera. Entonces, conocer de los otros módulos me ha permitido asimilar más rápido el camino hacia la consultoría. Eso le va a permitir a ujú, todo el mundo. Ese es un consejo. No se ujú. encasille solamente en su módulo, no Sí. solamente para PM, para todos los módulos. Ujú. Eh, un segundo consejo, el inglés. Sí. El inglés. Es que el inglés a futuro, las nuevas generaciones creo que no tendrán lugar en SAP. Creo. Ujú, Eh, estoy hablando de, qué sé yo, en 10 años, si no tienen competencias en el inglés. Yo lo ujú. viví, lo estoy viviendo, no soy un, ¿cómo se llama? Un bilingüe, ¿sí? Pero ya Sí, por lo menos entiendo sí, sí. un poquito. Te eh, haces entender. Ujú, pero ya tengo, ¿cómo le digo? La necesidad respirándome en la nuca, como vulgarmente se dice, y todos los ujú, días le doy al tema. Entonces yo pienso que el ujú, inglés es un tema muy fundamental. ujú, Yo a la gente le cuento que en algún momento perdí incontables oportunidades por el inglés en ujú. SAP, ¿sí? Si tienes Sí, inglés, tienes SAP, es sí. un complemento ideal, ¿sí? Ujú. Entonces, esos son los dos consejos. En un principio también, si sabías alemán era perfecto, porque muchas veces los comentarios de los programas estaban en alemán, entonces ya ahí si sabes inglés y alemán, ya el mundo es tuyo.
Vale, y un consejo que le darías a una persona que se quiere iniciar en SAP ahora. ¿Cómo se inicia? Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo se puede iniciar alguien en SAP? Bueno, antes de tocar como la parte de a dónde o cómo, hay que Ujú, tener paciencia, hay que tener paciencia. sí. Esa es la palabra, paciencia, Ujú, porque esto no se aprende de la noche a la mañana. Si eres un usuario final, como lo dije anteriormente, empieza por conocer el proceso. ujú, Si le dan la oportunidad de empezar a trabajar notificando, documentando avisos, lo básico que uno hace dentro de PM, eh, empieza por entender el negocio y empieza por explorar el estándar dentro de su ujú, rol, ¿sí? Ese es el primero. Ahora, si eres un key user, trata de conocer y explorar a fondo las transacciones del estándar también y empieza a ujú, conocer un poco más sobre el tema de la integración, ¿sí? Si eres una persona que no conoce de SAP y hoy hay muchos canales, hoy hay muchas plataformas de pago no tan costoso de pronto como la oficial, en donde está ujú, Udemy, donde está ujú, Skillsoft. En ujú, Argentina hay una plataforma muy importante que se llama CVSoft, en ujú, donde generan buen contenido, ¿sí? Y buena formación. Entonces, yo a la persona que empieza de cero, siempre le digo, hay maneras. ujú, Siempre tiene que tener de pronto, sí, una persona de referencia, lo que decías, sí, uno agarra a leer y uno no entiende nada. Yo sí, cuando sí. inicié, que era una ubicación técnica, eso a veces choca un poco, eso a veces como Sí. que satura tanta Ujú, información y si no tienes una persona de lado, créeme que claro. Es va a más, ser mucho más difícil. complicado. Sí. Y bueno, ahora para terminar, 5 cosas personales que nos permitan conocerte un poco mejor, un libro o un autor que nos recomiendes. Uy, un autor, me voy con un autor, pero Sí. él es Gustave Flaubert, él es un literario francés, me gusta, Ajá. porque tiene un estilo único, reconocido en el hecho de querer siempre encontrar la palabra exacta para la narración de sus Ujú, novelas. Y de hecho, después de él hay una línea de escritores que ujú, quisieron ser, él fue el punto de referencia, le hablo por lo menos de Gabriel García Márquez, que fue, o los dos ujú, últimos premios Nobel de Literatura, García ujú, Márquez, Vargas Llosa, son muy flaubertianos, y ujú, la obra más importante de Flaubert es Madame Bovary, que es una ujú. obra que Sí, sí. yo le digo a la gente, si quieres conocer realmente hasta dónde puede llegar una mujer enamorada o este tipo de cosas, ahí Léete. vas a encontrar la respuesta. Ujú. Una película o una serie. Bueno, hay una película que me llamó mucho la atención y que la veo todavía de vez en cuando que se llama El juego de Arcibel, es cine argentino, El juego de Arcibel. Ujú, Trata de un periodista que fue metido preso por intentar mandar mensajes subliminales al gobierno, ujú. haciendo artículos sobre el ajedrez. Es muy interesante la historia. Entonces, No, lo no la meten conozco. Suena interesante. lo meten preso, dura preso, dura en la cárcel mucho tiempo, pero cuando en la cárcel se da cuenta empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Es muy Ujú. interesante, la verdad. Muy bien. Una canción, un grupo o un estilo de música. Uy, tengo la fortuna de que en Colombia la música, hay variedad de músicas, Ujú, variedad de estilos, variedad de artistas, pero me quedo con una canción que hacen dos argentinos, Fito Páez y Ariel Roth, que se llama sí. Giros. Es una canción Ujú. con la que me identifico y creo que la canción habla de lo que me identifica y además tiene un sonido de guitarra por parte de Ariel Roth impresionante. Ujú. Una ciudad o un país que nos recomiendes. Bueno, recomendaría mi país, pese a todas las Ujú, dificultades y todo lo que de pronto se escucha dentro, cuando estás en Colombia te das cuenta de la realidad, se das ujú. cuenta de que somos gente cálida, somos gente que también nos dedicamos al mundo SAP de alguna manera. Sí.
Y me gustaría también, admiro mucho por un tema más literario, ya me gustaría Suecia, por Ujú. conocer unos acontecimientos que pasaron en unas obras y con unos personajes de una serie que se llama Millennium, que me Sí, impactó mucho, que sí, es de sí, De Stieg Larsson, sí, que la leí, que está bien. de hecho, está ahora el 31 de agosto, la nueva edición, el nuevo libro, La que es terminó su mujer, ¿no? Porque él murió, y entonces yo creo que la ha terminado ahora. empieza la Sí. séptima entrega ahora y estoy muy expectante porque es una de las series que más me gusta a Ujú. nivel de literatura. Muy bien. ¿Una comida o una bebida? Bueno, a mí el café, la bebida, el café, o sea, todo el tiempo, En Colombia no es malo el café, ¿no? En general. exacto. Aquí no hay configuración sin café, no es amena, ¿sí? Todo el tiempo Sí, está el sí. café ahí, todo el tiempo. Eh, Ujú. a veces ya en la noche toca dejarlo un poco porque en lo personal no me deja Hay, dormir. hay que dormir luego, ¿no? Sí. Hay que dormir, exacto. Y de comida, la pasta. La pasta en todas sus presentaciones. Me gusta. Es, Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, recuérdanos dónde te pueden contar la gente y cuéntame también si te gustaría que hablara con una persona en concreto o de algún tema en particular y yo busco a la persona. Cuéntanos. ok. Bueno, me pueden encontrar en mi canal, El Consultor PM, en YouTube. Ujú, Está unos videitos. Probablemente voy a estar un tiempo por este año. Yo creo que el otro año empiezo a montar contenido ya ujú. relacionado a S4 HANA. Y en LinkedIn. Yo soy muy activo Muy en la bien. parte de LinkedIn, sobre todo consumiendo contenido, ¿no? Y sobre la parte de la última, la última pregunta, perdón, Antonio. ¿A- ¿Alguna persona o algún Ok, tema sobre el que... ok, prefiero un tema, la verdad prefiero un ¿Vale? tema. No tengo alguna persona así, pero sí tengo un tema de un módulo que ha venido avanzando bastante muy silenciosamente, que es TM, no PM, sino TM, que es la Tema, administración del transporte. Transportation Management. Vale. Sí. Es un módulo que yo he visto que ha venido y a pesar de Mm, que he averiguado, pues me gustaría que alguna persona experta en el vale. tema, un consultor, nos hablara y nos Además, comentara de qué va un poco. luego no hay tantos, ¿eh? Conozco a varios, ha surgido esa necesidad y muchas veces cuando buscas es como buscar un poco un unicornio y tal. Hay poca gente, no hay mucho especialista y es un módulo que también tiene su importancia para todo el tema de transportes de materiales y de mercancía entre distintos países, aduanas, impuestos, etcétera. Uy, Es conocer el proceso. Además, es importante porque dependiendo de cada país, porque hay gente que dice, bueno, transportar y piensa, pido la compra en casa y me la traen del supermercado. No, no, estamos hablando de transportar mercancías entre distintos países, distintos medios de transporte. Entonces, por detrás, toda la legislación que lleva todo eso, dependiendo del tipo de mercancía que transporte, de entre qué país y qué país, de por qué países va a pasar, pues eso lleva por detrás una serie de procedimientos y procesos que no es trivial. Y evidentemente tienes que saber qué gestionarlo, porque muchas veces tú no puedes sacar la mercancía si no tienes todos los trámites en regla. me ha Entonces, llamado mucho la atención, la verdad, porque pienso que nosotros desde PM, por lo que he podido investigar, tenemos un punto de integración ahí. Por eso me interesa ujú. en el tema. Sí, sí, está dentro de toda la parte de logística, está integrado con muchos componentes. Vale, pues perfecto. Localizo a alguien, que tengo ya idea de un par de personas que creo que pueden saber de esto y a ver si se animan. Pues nada, un placer haber hablado contigo, Mario, y seguimos en contacto. Y el año que viene estaremos atentos, este no, a ver Ok, si salen nuevos vídeos de S4 en el consultor PM, ¿vale? Antonio, muchas gracias. De verdad, muchas A ti. gracias. Qué chévere esa entrevista. Muchas Pues gracias. nada, encantado. Hasta luego, un saludo.